8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos. Saludamos ya con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en nuestros estudios el doctor Paulo Caña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, ahora presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Nos había acompañado varias ocasiones como abogado defensor, como litigante, como jurista. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto tenerle acá nuevamente. Buenos días, bienvenido. Usted ofreció una rueda de prensa en la que ha pedido algunas cosas, ha hecho algunas sugerencias un poco para enfrentar esta lamentable situación por la que atraviesa el sistema de justicia en su conjunto, porque no son solo los jueces, hay fiscales, hay en general operadores del sistema judicial que lamentablemente se han visto involucrados en estos casos que para ustedes no son nuevos. Yo recuerdo que ustedes hace algún tiempo hicieron ya un plantón denunciando actos de corrupción en el sistema de justicia. Evaluaciones periódicas a los funcionarios judiciales que se incorpore como prerequisito para los concursos, que quien postule por un cargo de juez abra sus cuentas y certifique sus bienes, son entre otras cosas las que usted propuso para enfrentar esta situación. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes desde el Colegio de Abogados tienen respecto a la situación que ahora mismo enfrenta el sistema de justicia? Buenos días, bienvenido, le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Licenia, buenos días, Alexis, igualmente buenos días y buenos días con todas las personas que nos siguen. Mire, después del caso Metástasis y a su vez arrojó el caso Purga, nosotros hemos podido evidenciar ya en forma real los actos de corrupción que existen dentro del sistema de justicia. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque si bien es cierto, antes se conocía, se escuchaba que existían algunos actos de corrupción respecto del sistema judicial, respecto de las compra o pagos para sentencias, entonces eso ha implicado a que el día de hoy, o en estos momentos, por así decirlo, conozcamos ya que existen indicios, evidencias, hay unos chats que se ha determinado sobre actos de corrupción. Ahora bien, ¿cuál es el tema acá? Que si bien es cierto, considero yo que ya hemos tocado fondo, ya no podemos ir más allá del fondo de lo que está el sistema judicial, y es momento en que todos los abogados de los diferentes roles, jueces, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio profesional, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional de Justicia, todos nos unamos con un solo objetivo. ¿Y cuál es este objetivo? Es eliminar la corrupción en el sistema judicial. Pero ¿cómo lo logramos eso, Licenia y Alexis? ¿Cómo lo logramos? Porque es fácil decirlo, pero ahora vamos a ejecutarlo. Una de las cosas principales es que estamos a puertas de iniciar un concurso para elegir o designar los jueces de la Corte Nacional de Justicia. De hecho, la semana pasada fuimos invitados por el Consejo de la Judicatura para que algunos representantes de algunos gremios del país, así como de asociaciones, demos nuestras sugerencias e ideas de qué es lo que debemos hacer para el reglamento que va a salir para este concurso al que hago referencia. Y dentro de ellos es, por ejemplo, tener expertos internacionales para que hagan esta toma de las pruebas de confianza, con el sentido de que no exista rasgo alguno de que puedan haber por amistad, por padrinazgo, que se compartan las preguntas, que se filtren, lo que sea. Entonces, que venga un experto internacional y que con ello se pueda de una u otra manera dar claridad a la designación, pero también que como prerequisito, que eso no estaba anteriormente o no está en el reglamento, y es que las personas que quieren postularse para la designación de juez, entonces que permitan que se abra sus cuentas o que miren sus cuentas, así como su patrimonio. Entonces, las personas que están postulando para jueces y que en efecto quieren administrar de justicia y tienen toda la claridad y la transparencia de que no van a cometer actos de corrupción, pues transparenta sus cuentas y con ello, si bien es cierto, la norma dice cada 2 años puedan revisarse su patrimonio por parte de la Contraloría, pero considero que por el momento, por lo que estamos atravesando, esta revisión, este análisis debe ser año tras año, año tras año. Y no solo a los jueces, ojo, no solo a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios judiciales, a todo funcionario público, de hecho, no solo al sistema judicial, sino también a todo funcionario público. Doctor Ocaña, qué gusto primero tenerle acá y poder conversar. A ver, usted toca un tema que es fundamental, que es que además lo ha mencionado durante estos días, ha dado la rueda de prensa, algunas comparecencias en medios, incluida esta, y algunos otros colegas suyos de profesión, ex jueces también, como el propio doctor Walter Macías, acá con nosotros nos decía que necesario es revisar las cuentas de los funcionarios
la justicia. Pero yo ahí quiero ir a un asunto que a mí siempre me ha hecho ruido, no de ahora, sino de siempre. Y es, este país deberíamos tener los índices de pulcritud de la función pública y anticorrupción que tiene, no sé, Finlandia. Porque tenemos todas las instituciones del mundo para luchar contra la corrupción. Hay Contraloría, hay Fiscalía, hay UAFE, hay Superintendencia de Bancos. Había antes una Secretaría Anticorrupción. Hay la Comisión de Fiscalización y la Asamblea en su conjunto que se encarga de fiscalizar y hacer control político. Es decir, instituciones tenemos y de sobra que deberían encargarse de vigilar, como pasa con cualquier funcionario público, cada año o cada 2 años, revisar su patrimonio, actualizarlo, etcétera, etcétera. El problema es que de igual manera buscan la forma de evadir esas responsabilidades y daría la impresión de que todas estas instituciones que acabo de mencionar o no se alcanzan con el trabajo para poder vigilar, revisar el crecimiento injustificado de patrimonios o simplemente no lo quieren hacer, no lo quieren ver. Los movimientos bancarios deberían ser reportados por la Superintendencia de Bancos, por la UAFE, pero resulta que la UAFE en los últimos años ha sido casi desmantelada. Hoy sabemos que tiene una oficina en Quito y que no funciona en todo el país. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Mira, Alexis, qué importante lo que usted indica, pero hay que hacer también una aclaración o hay que hacer hincapié en algo, y es que no solo existen las instituciones, sino que también existe la norma. La ley está ahí, o sea, que les permite que deban o que hagan ese trabajo, pero no lo hacen. Se hacen de la vista gorda, se hacen como que no ha pasado nada, pero las consecuencias son las que tenemos, en donde el SRI debería pues hacer su concatenación o su comparación respecto de lo que yo facturo, ¿no es cierto?, versus mis cuentas, mis tarjetas de crédito, para que corresponda o no corresponda. Es insólito que yo recibo, me estoy inventando, $2,000 mensuales y tengo consumos en tarjetas de crédito que superan los $3,000 o $4,000. Entonces, no cabe. Pero si se hiciera un trabajo responsable, adecuado, fuera de política, que no se utilice estas instituciones para un tema político, sino fuera de política, y con ello vamos a tener un resultado positivo. Por eso mi llamado es que todos nos unamos, todas las instituciones, todos los que estamos integrando el sistema judicial, nos unamos con un solo fin. ¿Cuál es? Erradicar la corrupción. ¿Por qué? Porque solo erradicando la corrupción vamos a tener una independencia judicial que es tan anhelada por todos. ¿Cuál es el origen de la corrupción en el sistema judicial, doctor? Mire, lamentablemente se ha dado paso a la corrupción porque se considera que pagando, coimando, cohechando, se tienen sentencias a dedo, o se tienen sentencias a gusto de uno. Y es lamentable, pero así sucede. No es que yo lo estoy diciendo. Ya vemos en los casos a los que he hecho relación que así sucede. En casos insólitos donde no se debería dar ciertas sentencias o resoluciones porque van contra la ley, se han dado, se han otorgado. Y eso implica que ¿cómo se lo ha hecho? A través de pagos. Eso es lo que hay que eliminar y contra eso nosotros como gremio, no solo como Colegio de Abogados de Pichincha, al cual represento, sino también a la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que también la represento, también la presido. Entonces todos estamos con esa idea de atacar la corrupción. Los patrimonios, doctor Ocaña, las evaluaciones, ¿cómo deben ser esas evaluaciones? ¿Qué contenido deben tener esas evaluaciones? ¿Quién las debe hacer esas evaluaciones si tenemos autoridades que están en funciones encargadas, jueces que no son titulares, jueces que están puestos también temporalmente, que son jueces puestos allí que no tienen conocimiento de la materia de la sala de la que están a cargo? ¿Quién debe hacer esas evaluaciones? Porque acabamos de ver un problema en la Corte de Justicia del Guayas, pero seguramente no es la única corte que tiene esos problemas. Posiblemente estos problemas se repiten en todas las cortes del país, a niveles más pequeños que no se conocen, pero que sin duda les genera muchísimo dinero. Mire, Licenia, lo que usted indica es correcto. Considero yo que no solo se trata de la provincia del Guayas. No. Esto es a nivel nacional y por ello es que el Consejo de la Judicatura debe hacer estas evaluaciones. Ellos son los encargados de hacer estas evaluaciones. Pero también aquí radica otro tema que es muy importante. ¿Cuál es? Tenemos 5 vocales en el Consejo de la Judicatura. Uno que representa al gobierno, otro a la Asamblea Nacional, Fiscalía General del Estado, Defensoría Pública, Corte Nacional de Justicia. Pero los académicos, la academia, no hay un representante.
Abogados de libre ejercicio, no hay un representante. Algunos de estos jueces cuestionados son profesores universitarios. Sí, pero eso es otro tema que no hay que atacar a la academia, porque si bien es cierto, un tema es que sean corruptos o que estén involucrados en temas de corrupción, y otras cosas, los conocimientos que puedan tener respecto para impartir a los estudiantes. Ahora, considero yo que el Consejo de la Judicatura en estas evaluaciones también debe pedir la mano o la ayuda de la academia, de los abogados en libre ejercicio profesional. Mire, el día de ayer justamente estaba en una audiencia de juicio en materia civil, que no lo hago, pero fue un caso específico, una persona muy allegada a mi persona, que tomé ese caso y fuimos junto con otros abogados a hacer esta audiencia. Pero resulta que la jueza que atendió, que es en la ciudad del Tena, provincia de Napo, créame que desconocía la norma. Créame que... La jueza. Créame que en un momento dado habíamos ido nosotros con seguridad, porque en la anterior audiencia hubo una pelea o discusiones físicas incluso entre las partes. Nosotros fuimos con seguridad y la jueza sacó a la seguridad y dejó a los otros que estén ahí. Entonces, eso crea una inestabilidad para los que estamos ahí dentro. 1. 2. Que se hacen objeciones a las preguntas, al interrogatorio, contrainterrogatorio que se vayan dando, y eso es importantísimo, pues deben conocer litigación oral y técnicas de litigación, pero resulta que daba paso a todo, al punto que incluso permitió preguntas autoincriminatorias. Entonces, si nosotros estamos con esa inestabilidad, con ese riesgo de que no se haga justicia por desconocimiento, puede ser una, o por otras cosas extrajudiciales que estamos viendo qué es lo que está pasando, no puede darse. Entonces, para ello el Consejo de la Judicatura está obligado a que estas evaluaciones, muy aparte del tema político, por favor, o sea, siempre voy a repetir eso, muy aparte del tema político, porque no se trata de un caso político, sino se trata de un tema de justicia. Entonces, muy aparte de ello, el Consejo de la Judicatura está obligado a que estas evaluaciones sean técnicas, sean objetivas, y que los jueces, los funcionarios judiciales que desconocen la norma, que no saben sobre la materia, sean separados de la función judicial. Usted planteaba hace un momento la conformación del Consejo de la Judicatura, yendo, digamos, al origen de cada uno de los 5 representantes. Hay quienes, como en este país suele suceder, siempre proponen como solución a los problemas la desaparición o supresión de las instituciones. Hay quienes sostienen que el Consejo de la Judicatura debería desaparecer. Yo me pregunto ahí, ¿quién pasaría a ser o encargarse de la disciplina y de la administración de todo el sistema de justicia, por ejemplo? Pero, ¿cómo quizás podría funcionar mejor una institución como la Judicatura, que actualmente tiene esa constitución de la que usted y conformación de la que usted hablaba, como para que el propio sistema pueda mejorar, la selección de jueces pueda ser diferente? Usted hablaba de la inclusión de un representante de la academia o de los colegios y gremios profesionales, por ejemplo, pero habría que reformularse, cambiar, digamos, como está actualmente el Consejo de la Judicatura. ¿Qué tipo de modificaciones se deberían hacer a este organismo, doctor? Alexis, valga decirlo que en varias veces que me han preguntado sobre este mismo tema, en principio yo indicaba y decía que debería eliminarse el Consejo de la Judicatura y que nuevamente debería pasar esta atribución a la Corte Nacional de Justicia. Pero en las circunstancias, en las cosas que han pasado, pues debo decirlo públicamente, no, considero que no debería. Fíjese, la señora Gallardo era promovida por el señor Saquicela, que era el presidente de la Corte. Exactamente, o sea, no, debe haber una institución que sea la autoridad que regule a todos los funcionarios judiciales. Consejo de la Judicatura, que de paso existe desde el 1998, no como decía el otro día un periodista mal informado, desinformando, que se creó con el correísmo la Judicatura. No, está desde 1998. Obviamente que después se dieron otras atribuciones y demás, y el Consejo de la Judicatura pasó a ser la autoridad nominadora y que regula a los funcionarios judiciales. Ahora, en su segunda pregunta, para que exista un representante de la academia y para que exista también un representante del libre ejercicio profesional, obviamente habría que hacer una reforma a la Constitución, porque así está constituido. Entonces no se podría llegar a ello mientras no exista esta posibilidad de esta reforma a la Constitución. Pero
en la situación en la que estamos pasando, considero que el Consejo de la Judicatura haga o realice lo que ha hecho en la semana anterior, lo que le indico. Ahora sí, llamar a los representantes de los gremios, de la academia, escuchar sus ideas, escuchar sus sugerencias que puedan dar, y con ello construir, sí, un reglamento o una norma que sea viable. Porque caso contrario, mañana, pasado, en un año, nos vamos a estar cuestionando lo mismo. Entonces, eso no es correcto. ¿Por qué? Porque la idea de todos, las personas que estamos en pro de tener una justicia viable, una justicia transparente, fuera de corrupción, es aportando ideas hacia una construcción de normativa que sea vigente y viable dentro de nuestro país. Doctor Ocaña, y a través de los gremios, ¿cuál debería ser el rol de los gremios frente a abogados que en teoría, digo, son conocedores de la norma y actúan contra derecho? Y incluso abogados que en un momento llegan a tener una representación de autoridades y resulta que escuchan, que saben que les consta y no hacen nada frente a los casos de corrupción o de influencia o de injerencia política en la toma de decisiones judiciales, y que dicen, yo sabía, me constaba, le dije, pero no hizo nada cuando estaba como autoridad. Y abogados que se supone que son titulados, que son conocedores del derecho, actúan en contra de esa misma norma. Mire, Licenia, en ello tengo dos reflexiones y lo voy a hacer claro y público en este tema. Muchas veces los abogados que llegan a liderar o a presidir ciertos organismos gremiales referentes al Colegio de Abogados o al gremio de abogados, lo hacen con una intención de beneficiarse con cargos a amigos, de una u otra manera, beneficiarse de este cargo. Pero eso es algo cuestionable. Por supuesto que sí. Y de hecho, el hecho de que estemos en una representación gremial es para servir y para luchar por nuestro gremio. Entonces, a todas esas personas que intentan o que tienen esa intención de beneficiarse, hay que criticarlos socialmente a través de comunicados y oficios. Primera cosa. Segundo, a partir del 2009, que existen las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, donde se retira ya esta obligación que tenían los abogados, las demás profesiones, porque no es solo de los abogados, sino de las demás profesiones, de afiliarse a los colegios. Eso, de una u otra manera, implicó a que los colegios pierdan sus facultades para regular, sancionar a los afiliados que cometen actos de corrupción o que han hecho cosas indebidas en representación de sus clientes. Pero ello no implica que el Tribunal de Honor de cada colegio pueda seguir su proceso y sancionar. La sanción que implica ahí es incluso hasta 6 meses suspender su licencia profesional. Considero, y esa es una lucha gremial que nosotros le estamos haciendo, Licenia. ¿Cuál es esta lucha? Que se nos devuelva esas facultades que se nos quitó a través del Código Orgánico de la Función Judicial, y de hecho, como ya está en proyecto de hacer reformas, que se nos devuelva esas facultades. ¿Para qué? Para que los colegios podamos conocer, revisar cuáles son las denuncias que existen dentro de los abogados y como pares poder hacer esta sanción a la que implica. Considero, y porque así ha sido anteriormente y ha tenido buen resultado, considero que se va a ser efectiva para o en pro del gremio y sobre la ética que debe tener cada uno de los profesionales. No sin esto también indicarlo a todos los que ejercemos docencia en las diferentes universidades y sobre todo en las de pregrado, debemos educar, debemos reeducar a nuestros estudiantes, no solo para tener buenos abogados en un futuro, sino también buenos seres humanos, y con eso que estén alejados de la corrupción. Porque miren lo que estamos teniendo hoy por hoy, que sin duda tiene también mucha incidencia, las series que dan en Netflix y demás programas, ¿cierto? Donde se piensa que de un rato al otro se llega al éxito, se llega a tener mucho dinero. No es así. O sea, en el caso de Purga están involucrados abogados y están involucradas también relacionistas públicas y comunicadoras, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque para tener un camino, para tener llamémosle así, un éxito, porque es subjetivo, un éxito profesional, es paso a paso, es un largo camino. Ahora, doctor, mucho se ha hablado en estos 44 años, 45 años de democracia sobre la politización de la justicia, pero también en el último tiempo de la judicialización de la política. ¿Qué tan dañino es para un Estado, para una democracia, que la política interfiera en el ámbito de la justicia y que la justicia también
pretenda convertirse en un censor de la democracia? Mire, lamentablemente, cuando yo hablaba hace un momento sobre independencia judicial, también tiene que ver respecto a lo que usted acaba de indicar. Porque los dos ejemplos, o las dos vías, o las dos dimensiones que usted hace relación, es totalmente dañino para la justicia. ¿Por qué? Porque pierde credibilidad, porque pierde confianza. O sea, no podemos permitir que la política intervenga dentro del sistema judicial, ni tampoco podemos permitir que el sistema judicial se use para perseguir a políticos. Pero eso ha sucedido. O que a través de una sentencia judicial se pretenda restituir de un cargo o dar la vuelta a una decisión que se adopta en el ámbito y el espectro de la política, como pasó, por ejemplo, con la señora Doria en la Asamblea. Mire, lamentablemente hemos tenido acciones constitucionales que han permitido, han dado cabida a lo que usted hace referencia. De una u otra manera, era una obligación de la Asamblea regular estas acciones constitucionales para que no tengamos este abuso del derecho, este abuso de acciones constitucionales. Y ha tenido que ser la Corte Constitucional la que regule en cierta manera. Pero eso no es trabajo de la Corte Constitucional. Eso es trabajo de la Asamblea. Pero si la Asamblea, y también lo digo con muchísimo respeto para ellos, pero si la Asamblea no realiza ese trabajo, o cuando lo hace, no tome en cuenta las sugerencias que les puedan dar expertos en la materia, tenemos el resultado del Código Orgánico Integral Penal, que está desde agosto de 2014. ¿Y cuántas reformas hemos tenido? Y ahora nuevamente ya se pretende hacer nuevas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Entonces, ¿por qué se da eso? Porque no se cuenta con expertos en la materia, llámese abogados de libre ejercicio profesional, que nos dedicamos a litigar todo el tiempo, criminólogos que nos puedan establecer si cabe o no cabe subir las penas para bajar la delincuencia. Resulta que no es así. ¿Cuál es su criterio con respecto de eso, del excesivo punitivismo que ha adoptado nuestra sociedad, de creer que justamente incrementando las penas vamos a bajar los índices de inseguridad, como que si Fito, Colón Pico, los Lobos y los Choneros van con el Código Penal bajo el brazo leyendo las reformas que hace la Asamblea? Sí, mire, no solo es mi criterio, sino que mi criterio está fundamentado o respaldado en temas de informes que ya tenemos acá. El hecho de que se suba la pena, que se incremente la pena, solo es un tema de punitivismo penal, punitivismo político. ¿Por qué? Porque los asambleístas dicen, vamos a subir las penas y con eso van a bajar la delincuencia. ¿Dónde? Que presenten un informe que eso ha sucedido aquí y en otros países de la región. Es falso. Y con una consulta popular, doctor Ocaña, ¿también se va a bajar la inseguridad? Porque el presidente dice que si apoyan su consulta popular, que estas preguntas que tienen que ver, que están relacionadas con las reformas al código que se tratan en la Asamblea Nacional, eso va a garantizar que la seguridad que ahora tiene el país se mantenga. Mire, y yo pienso que ahí se puede estar induciendo a una respuesta a través de una consulta, a través de una votación, pero resulta que nosotros tenemos la normativa donde permite que las acciones se las pueda hacer por parte del presidente de la República, y está allí. No hace falta una consulta desde mi criterio, simplemente ejecutarla, simplemente que los asesores les den la vía correcta para poder hacerlo, y con eso nos evitaríamos incluso un gasto enorme que vamos a tener en la consulta popular. O sea, no es necesaria. Para mí no, porque está en la norma y es cuestión de ejecutarla nada más, es cuestión de ejecutar. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Ocaña. Un gusto siempre tenerla acá con nosotros. Muy gentil, doctor. Gracias. Alexis Liceña, siempre un gusto. Gracias. El doctor Paulo Ocaña, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, que ha estado con nosotros, 8:41. Una pausa, volvemos.